Mi nombre es Florencia Furno, soy licenciada en psicología y profesora del nivel secundario y universitario. Actualmente me desempeño en el área de diseño instruccional dentro del Departamento de Educación Online en una de las universidades más conocidas de la Argentina. Además, trabajo hace más de 10 años en diferentes áreas educativas dentro del ámbito académico, como también en las áreas de selección de personal y capacitación de recursos humanos. Al momento de pensar y crear este curso, lo primero que se me vino a la mente es que todo en la vida es aprendizaje. Y esto mirándolo desde todas las aristas posibles, desde lo que estudiamos, lo que somos, lo que sentimos, lo que hacemos, todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Pero también fui consciente de que cuando pensaba en la palabra aprendizaje, la primera cosa que se me ocurría estaba relacionada al ámbito académico. Porque es verdad que históricamente se asocia esta palabra con la acumulación y el aprendizaje de contenidos e información de distinto tipo. Y sinceramente, un poco parándome desde mi lado psicológico, pensé cuán importante también era aprender de otras situaciones de nuestra vida cotidiana, laboral o de aquello que nos gusta y forma parte de nuestros intereses y motivaciones. El objetivo de este curso es que puedas llevarte diferentes conceptos y herramientas novedosas sobre las famosas teorías del aprendizaje, aplicadas tanto a eventuales situaciones educativas como a tu propia vida en general. Por ejemplo, hoy en día sos profesional de la educación y te interesa sumergirte más en el aprendizaje y en cómo aprendemos. Sin dudas, este curso tendrá un gran valor para vos porque te aportará los conocimientos y herramientas necesarias para cumplir esas metas. Mi expectativa es que puedas aprender a aplicar de manera práctica distintos conceptos sobre estas teorías y que esto resulte positivo para vos como para tu trabajo diario. Además, haremos un recorrido súper interesante que comenzará desde la aproximación a lo más simple, como qué es realmente el aprendizaje, hasta conocer en profundidad los diferentes enfoques teóricos y sus diversas aplicaciones. Al mismo tiempo, vas a trabajar en un proyecto final que será el hilo conductor a todo este camino que iremos recorriendo. Si trazamos, de hecho, un paralelismo con la terapia psicológica, por ejemplo, sabemos que cuando una persona elige comenzar este proceso, generalmente lo hace recordando cosas de su pasado, trabajándolas en el presente para enfrentarse a lo nuevo en el futuro. De igual manera, en este proyecto empezarás desde lo más tuyo y personal, como lo son tus propias situaciones de aprendizaje, hasta lo más novedoso y creativo diseñando una clase. Por otro lado, también te cuento que este curso es de un nivel avanzado porque se centra en la exploración y en la aplicación práctica de los conceptos. Además, requiere que puedas llegar con una base de conocimientos en pedagogía y en cómo aprendemos. En cuanto a los materiales y herramientas que precisarás para realizar este curso, idealmente deberás contar con acceso a Google Docs o herramientas Office para armar la planificación del proyecto final. Espero con ansias que tengas muchas ganas de empezar y te invito a que ya me acompañes a recorrer este curso y vayamos a la próxima clase. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de este primer módulo. En la clase anterior hablamos sobre lo que tratará este curso y deslizamos hacia el final qué es lo que vamos a hacer como actividad integradora. Es decir, qué te llevarás de resultado en la práctica una vez que finalicemos la cursada. Probablemente a la hora de pensar el aprendizaje y las diferentes teorías o conceptos que intentan explicarlo, sabemos que nos hace falta la otra parte, la parte en donde lo hemos plasmado en la realidad. Y qué mejor que verlo primero en nosotros mismos. De hecho, al momento de pensar y elaborar esta propuesta, lo primero que me vino a la mente fue mi propio proceso de aprendizaje en el ámbito académico. En primer lugar, me acordé de mi paso por la secundaria y de aquellos docentes y materias que de alguna manera dejaron una huella en mi vida. Si bien no me acordaba de los detalles, sí pude darme cuenta cuánto aprendí en algunos casos y cuánto no aprendí lo que me hubiese gustado en otros. Después recordé mi paso por la universidad y lo diferente que se sentía cuando uno elige qué estudiar. Recordé aquellas materias que me gustaban cursar más, a diferencia de otras en las que no tenía tanta motivación, como también la diversidad de profesores con los que me encontraba. Hoy, parada desde este lugar, pude darme cuenta la variedad de estrategias de enseñanza que utilizaban unos y otros y cómo eso influyó de alguna manera en mis propias maneras de aprender. Aunque también recordé que por mí misma intentaba disponer de mis propias estrategias
que me ayudaran a comprender aún más lo que necesitaba aprender. Y después seguí mi proceso de pensamiento hasta el día de hoy, a los momentos en que realicé estudios posteriores, como también algunas situaciones de mi vida cotidiana que tenían que ver con mis gustos y con mis intereses. Una de ellas, por ejemplo, fue cuando quise aprender un instrumento. Sabía que debía pasar primero por un proceso de aprendizaje para llegar a disfrutar de esa experiencia. Y aquí pude ver muy claro algunos de los conceptos que tienen que ver con este curso. Seguro vos también recuerdes alguna situación parecida y puedes reconocer lo mismo que yo. Teniendo en cuenta esto, en este curso trabajaremos a lo largo de todos los módulos con un proyecto que tendrá 4 avances parciales, con el fin de que puedas ir llegando al final de manera gradual y que te permita evolucionar desde lo más propio hasta lo más creativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en primer lugar partiremos de algunas situaciones de aprendizaje que elijas de tu propia vida. Y a partir de allí diseñaremos una clase que nos permitirá profundizar de manera práctica en las diferentes teorías del aprendizaje. Además, podrás disponer de diferentes materiales de modelo que te permitirán volcar todo lo que iremos trabajando en las diversas partes del proyecto. En este caso, encontramos acá en los materiales adjuntos el template del proyecto final que te comentaba. En primer lugar, vas a encontrar la consigna general, en donde vamos a pedirte, a partir de la elección de diversas situaciones, una serie de pasos y luego todos los avances hasta llegar al último, que es el número 4. ¿Sí? Esto lo vas a encontrar en los materiales adjuntos. Mi expectativa es que esta actividad realmente pueda servirte para comprender estas teorías en la práctica y, ¿por qué no?, que puedas llevarte otra mirada de tu propio proceso de aprendizaje desde el lugar que estás parado, parada hoy y habiendo realizado este curso. Al fin y al cabo te vas a convertir en un protagonista de tu trabajo diario como profesional de la educación, dándote la oportunidad incluso de poder darle otra perspectiva a las clases que implementes o a la temática educativa con la que trates. Ahora sí, acompáñame a la próxima clase en donde comenzaremos a ver los primeros contenidos de este curso. Todo en la vida es aprendizaje y somos testigos de eso porque venimos experimentándolo en primera persona desde el inicio de nuestros tiempos hasta hoy, incluso observándolo en los demás. Gran parte de nuestra vida transcurre aprendiendo y sabemos que no solamente nosotros tenemos la capacidad de aprender, sino todos los seres vivos que se adaptan al medio. Por eso es que resulta un fenómeno de estudio tan universal y de tanta relevancia. ¿Vos sos consciente de los procesos que ocurren en tu interior cuando estás aprendiendo? ¿O incluso estás atento o atenta a los cambios en tus maneras de hacer cuando aprendes algo nuevo? Es que en realidad el aprendizaje se da tan naturalmente que a veces ni siquiera lo hacemos de forma consciente. Pensá si no en el tiempo que gastarías aprendiendo en cada momento cosas tan sencillas como lavarse los dientes o hacer la lista para el súper. Entonces, empecemos por el principio. Muchos hablan de aprendizaje, pero ¿realmente sabemos lo que es o a qué situaciones lo asociamos? Seguramente lo primero que pensaste es que el aprendizaje es igual a estudiar una materia o un curso al que nos anotamos, es decir, al aprendizaje de índole formal. Pero estoy segura de que si ampliamos nuestra reflexión, nos encontraremos en que el aprendizaje es parte de nuestra vida tanto académica, laboral como personal. Es por eso que me gustaría que nos acerquemos a aquellas definiciones que tradicionalmente conocemos sobre el aprendizaje. Por ejemplo, si ves a una mujer en una clase de canto intentando aprender a entonar, o si ves a un grupo de empleados en una capacitación sobre liderazgo, o incluso si ves a un arquitecto realizar cálculos matemáticos para la creación de una obra. ¿Qué ves en realidad? ¿Cuál sería el hilo común en estas tres situaciones? Todos estos son ejemplos de acciones de conductas observables, como también operaciones mentales no observables, que permitirían a su debido tiempo incorporar una determinada conducta.
Incluso la RAE, la Real Academia Española, nos dice que el aprendizaje hace referencia a la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Entonces, si nos paramos un poco de la vereda de la psicología, que por cierto intentó también aportar distintas definiciones para este término, podemos decir que el aprendizaje implica, en primer lugar, un contacto con la experiencia, con la realidad, con esa práctica que generará un cambio permanente en la conducta, tanto observable como no observable, para que finalmente, obviamente, pueda ser adquirida. Seguramente esta definición es limitada, ya que te preguntarás, ok, implica un cambio, pero ¿cuánto tiempo toma lograrlo? ¿Cuánto se mantiene ese cambio? ¿O si hay inclusive más cambios por lograr? De lo que sí estamos seguros es que la experiencia de la persona que aprende se transforma y se enriquece. Por lo tanto, esto nos trae a una segunda pregunta. ¿Cómo aprenden las personas? Este cuestionamiento mereció un gran esfuerzo y atención desde todas las disciplinas, ya que en la medida que se pudiese explicar el proceso de aprender, se podrían diseñar mejores escenarios de aprendizaje y entender con más claridad qué cambios realmente se producen. Una de estas disciplinas fue la psicología, que como decíamos antes, a través de numerosas teorías del aprendizaje, intentó contribuir a la comprensión de este concepto, especialmente haciendo foco en aquellas prácticas e intervenciones que podrían llevarse a cabo en las aulas en base a estas teorías. En este curso nos vamos a enfocar específicamente en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del aprendizaje de Brunner, ya que nos permitirá adentrarnos en aquellos procesos internos que hacen al aprendizaje, el rol que tiene la persona que aprende, cómo el aprendizaje puede ser facilitado y cómo puede ser significativo. Llegamos al final de esta clase y te invito a buscar la frase ¿qué es el aprendizaje? Para que puedas analizar con qué definiciones te encontrás. Incluso si podés detectar el hilo común o si encontrás palabras o frases relacionadas a lo que estuvimos viendo. Ahora sí, te espero en la próxima clase. Bienvenidos a esta clase. Ahora que ya vimos algunas nociones sobre el aprendizaje y sabemos que nos enfocaremos en las teorías del aprendizaje significativo y el autor Brunner, me gustaría que nos detengamos en el enfoque desde donde nacen ambas teorías. ¿A qué te suena la palabra constructivismo? Y si eso lo relacionás con el aprendizaje, ¿qué te imaginas? Por ejemplo, a mí se me viene la imagen de un niño jugando con bloques y construyendo, en donde a partir de esa interacción va dándole forma a su realidad y aprendiendo cosas nuevas. Entonces, ¿qué es y qué no es el constructivismo? En cuanto a lo que es, sabemos que el constructivismo plantea que el conocimiento es una construcción genuina por parte del sujeto, a través de un proceso interactivo con la realidad y que produce un aprendizaje activo. La persona que aprende puede relacionar y reinterpretar para construir estos conocimientos desde los recursos de la experiencia y la información que recibe del exterior. ¿Y qué no es el constructivismo? El constructivismo no plantea que el conocimiento es una copia exacta de la realidad, ni tampoco que es un despliegue de conocimientos que ya vienen con nosotros, es decir, que son innatos. Por lo tanto, el aprendizaje que se produce no es a partir de la transmisión o acumulación de conocimientos, es decir, no es un aprendizaje de índole pasivo. Ahora bien, sabiendo lo que es el constructivismo y lo que no es, podemos pensar por qué es la base de ambas teorías del aprendizaje. Sabemos que en ambas el alumno que aprende construye su conocimiento, solo que lo hace de distintos modos. En el primer caso, y como sabremos en las próximas clases, lo hará mediante ciertos parámetros que le permitirán conectar lo que ya sabe con lo nuevo a aprender para que suceda el aprendizaje, surgiendo entonces una significación que es única y personal de esa persona. Mientras que en el segundo caso deberá descubrir por sí mismo de manera progresiva los conocimientos que desea aprender, acompañado por supuesto de la guía de su docente.
Si bien ambas teorías, como veremos, tienen enfoques diferentes, el constructivismo permite unirlas a partir de un hilo común, que es el papel activo del que se adueña la persona que construye y aprende su conocimiento. Para finalizar, te invito a que pienses alguna situación personal en la que hayas participado o que hayas visto en alguien más en donde se haya tenido que construir el conocimiento. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la situación de cuando estamos viendo las noticias. ¿Qué pensás en esos momentos? ¿Haces una reflexión personal e intentás conectar con lo que ya sabés? ¿O simplemente lo que ves y escuchás es lo que es para vos? Te dejo con este interrogante y te animo a que busques internamente otros ejemplos que se te vayan ocurriendo. Ahora sí, te espero en la próxima clase. Hola. En las clases anteriores estuvimos recorriendo el concepto de aprendizaje y cómo se ve este mismo desde el enfoque del constructivismo. También sabemos que el aprendizaje puede darse tanto a nivel formal, por ejemplo, cuando estamos cursando una asignatura, como a nivel informal, es decir, en alguna situación cotidiana en donde aprendemos algo nuevo. Ahora bien, me gustaría plantearte estas situaciones que a simple vista pueden parecer muy diferentes, pero que en realidad tienen una explicación en común. Si vemos a este niño jugando con cubos, ¿cómo podemos pensar esta circunstancia desde la teoría del constructivismo? Seguramente sabemos que el juego es un gran vehículo del aprendizaje, especialmente en la infancia. Y también sabemos que de esta manera el niño va construyendo su realidad a partir de una interacción con el juego, que le va a permitir adquirir un cierto conocimiento. Si lo pensamos detenidamente, decimos que el niño no toma tal cual el conocimiento viene de la realidad, sino que lo utiliza como punto de partida para crear por sí mismo una propia experiencia de aprendizaje. Teniendo en cuenta ese proceso interactivo con el juego y también, ¿por qué no?, con la persona que lo guía en este aprendizaje. Ahora te planteo otra situación. Si vemos este escenario sobre el juego del ajedrez, ¿cómo pensamos también esta dinámica desde el constructivismo? Probablemente sepamos que para aprender a jugar al ajedrez, primero vamos a necesitar incorporar cierta técnica y que no es un conocimiento que viene con nosotros de manera innata. También sabemos que será necesaria la práctica, ya que la persona precisará interpretar la información e interactuar con ella en la experiencia para construir el conocimiento que necesita. Este es otro ejemplo que podemos pensar desde el constructivismo, en el cual se mantiene un rol activo para aprender. Sigamos ahora con el caso de un niño aprendiendo a leer. ¿Cómo se podría explicar esta situación? La adquisición del lenguaje es un proceso que requiere años de experiencia, ya que desde que un bebé nace está constantemente sometido a experiencias que estimulan de manera sensible su capacidad para aprender el lenguaje. Por ejemplo, las voces a su alrededor, las canciones o incluso la televisión. Una vez que ingresa a la edad escolar, se va adquiriendo progresivamente cada vez más el aprendizaje total de la lectura. Por lo tanto, podemos pensar que si bien es necesaria la figura de un guía que acompañe este proceso, también es preciso que el niño reinterprete esta información y pueda interactuar con ella a partir de su experiencia. El lenguaje, como sabemos, no es una característica innata que viene con nosotros, sino que va desarrollándose a partir de un proceso de intercambio con la realidad. Sigamos con esta otra situación en donde se muestra cómo aprender a sacar en el tenis. Algo similar al aprendizaje del ajedrez ocurre en este caso. Sabemos que es necesario aprender una determinada técnica para realizar un saque en el tenis y para eso también es preciso que la persona reciba esta información e interactúe con ella en la experiencia para consolidar el aprendizaje. Por lo tanto, si bien es necesaria la previa transmisión de una información, también es importante que se construya ese aprendizaje a partir de una acción constante en la realidad. Y por último, nos encontramos con otra posible situación sobre un profesional de la ingeniería haciendo cálculos para, por ejemplo, determinar el área de una superficie.
¿Cómo podrías explicarlo en este caso tomando de referencia lo que vimos en esta clase? Te dejo este interrogante para que busques por vos mismo o vos misma esta respuesta y que me acompañes al próximo encuentro. Bienvenido, bienvenida a esta primera etapa del curso. En este módulo nos enfocamos en la aproximación hacia un concepto de aprendizaje y cómo este se ve reflejado en diferentes situaciones prácticas, tanto del ámbito académico como de nuestra vida cotidiana. En esta clase nos encontramos con el avance 1 de nuestro proyecto final, pensando en tus mejores experiencias de aprendizaje. Mi intención es que te conviertas en un observador de tu propio proceso de aprendizaje, deteniéndonos especialmente en aquellas situaciones que más impacto generaron en tu vida, para que más adelante intentemos mirar una de ellas desde otra perspectiva y propósito e integrando un poco los enfoques que vimos en este curso. Como resultado, en los materiales adjuntos encontrarás un template modelo que, como punto de partida, te permitirá volcar y ordenar esta primera parte para luego poder continuar con las siguientes fases del proyecto. Bien, tenemos acá el mismo template que vimos anteriormente y luego de la consigna general vas a encontrar la descripción de los avances. En este caso, el avance 1 del proyecto, en donde pensamos las experiencias. Tenemos la consigna de este primer avance y luego el template para poder completar esta primera fase. Te dejo un ejemplo tanto del ámbito académico con la situación que corresponde a este ámbito, como también otro ejemplo del ámbito de la vida cotidiana para que puedas guiarte a la hora de hacer esta primera parte. Por otro lado, los criterios que se evaluarán en este avance tendrán que ver con las razones por las cuales elegiste esas situaciones de aprendizaje y el reconocimiento de toda aquella información relevante que te habilitará a avanzar hacia lo que sigue. Una vez cumplido este avance 1, continuaremos transitando este proyecto, empezando a incursionar en el aprendizaje significativo de Ausubel y cómo este puede verse materializado en una práctica concreta. Y ahora sí, te invito a que pongas manos a la obra. Seguramente en algún momento de tu vida escuchaste hablar del constructivismo y específicamente de la teoría de Ausubel y su aprendizaje significativo. Por lo que te doy la bienvenida a esta primera clase del módulo 3, en donde comenzaremos a introducirnos en el enfoque de este autor. Me gustaría empezar con esta situación hipotética. Te encontrás en tu trabajo actual y estás pensando en cambiar porque necesitas un aire nuevo y probar otras opciones. Pero sabes que para lograr el cambio de trabajo que deseas, tenés que profesionalizarte en el aprendizaje del idioma inglés porque esto te traería mejores oportunidades laborales. Entonces, con esta motivación que te lleva a actuar, te anotas en un curso de inmediato. Lo primero que sucede seguro es que realicen una nivelación para rastrear cuánto ya sabías de este idioma y en qué nivel te encontrás hoy. Ahora bien, una vez esto y que comiences el curso, pensá qué podrías hacer desde tu lugar de alumno, de alumna, para generar tu propio aprendizaje significativo. Veamos estas posibilidades. Por ejemplo, podríamos empezar armando una especie de tabla, ¿sí? Dividiendo una hoja en 3 columnas, en donde en la primera columna vas a colocar la palabra saber. Y ahí detallarás todo lo que vos pensás que ya conocés y sabés sobre este tema en particular. En la segunda columna vas a colocar la palabra querer y ahí justamente vas a poder poner todo aquello que vos querés conocer, que querés saber más sobre este tema en cuestión. Y por último, en la tercera columna vas a colocar la palabra aprendido para colocar efectivamente lo que vos sentís que aprendiste una vez que finalizaste la lección. Otra opción para rastrear los saberes previos sería armar una lluvia de ideas colocando aquellas palabras o frases sobre lo que pensás que ya conoces de este tema. Por ejemplo, podemos armar esto que ves aquí, que es una herramienta llamada Padlet,
Por ejemplo, en el título yo coloqué indagación de saberes previos y el tema inglés en el ámbito laboral y fui agregando algunos post-it poniendo aquello que yo pienso que conozco sobre este tema. Incluso podés agregar algunos ejemplos y seguir agregando poniendo acá el icono en más y colocando otras cosas que se te vayan ocurriendo, como en este caso que te estoy mostrando. Mientras avanzamos en el aprendizaje y ya comenzamos a familiarizarnos, el uso de mapas conceptuales también nos va a servir para poder representar gráficamente al menos nuestros esquemas de conocimiento. De esta manera podremos ir codificando de manera visual la información y las relaciones que existen entre los distintos conceptos que vamos incluyendo. Con esta herramienta que se llama GoConcord podés armar esta especie de mapa conceptual. Por ejemplo, yo agregué algunos puntos, acá el título general y fui poniendo otros que se desprenden de este título. Y por ejemplo, acá también podés seguir agregando otros, como estás viendo ahora. ¿Sí? Incluso podés sacar también más raíces que hacen a estos conceptos. Y por último, podremos evaluar lo aprendido mediante la confección de preguntas simplemente o frases bajo la forma de un resumen final, que nos permitan tener una visión más integral del proceso que transitamos. Por ejemplo, simplemente con el armado de un Google Docs podemos colocar como título resumen final y algunas preguntas que vayan surgiendo y algunas frases que vos creas convenientes para colocar. Por ejemplo, acá dejé algunos ejemplos, por ejemplo, qué es lo que más aprendí, qué es lo que me hubiese gustado aprender más, en una especie de lista y de bullets que te permitan ir anotando todo lo que fuiste transitando en el proceso de aprendizaje. Como vimos, estos elementos resultan muy útiles para que podamos facilitar el aprendizaje significativo en nosotros mismos y que paralelamente también puede ser fomentado desde las estrategias propias que utilizan los docentes. De hecho, pueden elegir ellos en qué momento de la clase deben incluirlas. Por un lado, tenemos las estrategias preinstruccionales que preparan y alertan al alumno sobre lo que va a aprender, permitiendo la activación de conocimientos y de experiencias previas. Por otro lado, las estrategias coinstruccionales, que apoyan el contenido durante el proceso de enseñanza en sí. Y por último, las postinstruccionales, que se presentan luego del contenido para dar una visión integral y evaluar el proceso de aprendizaje en su totalidad. Para finalizar, te invito a pensar sobre estos elementos que vimos en relación al aprendizaje significativo y en estas categorías de estrategias. ¿En cuál o cuáles de ellas colocarías cada una? Pasemos a la siguiente clase y profundicemos más sobre este aprendizaje. En el terreno del aprendizaje significativo, Ausubel no establece una distinción entre este tipo de aprendizaje y el aprendizaje mecánico como una dicotomía, sino como un continuo. Por ejemplo, la simple memorización de fórmulas en matemática se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo, es decir, en el aprendizaje mecánico. Mientras que poder establecer relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo, en el aprendizaje significativo. De esta concepción se desprende lo que sucede en el aprendizaje mecánico o memorista, en el cual el alumno no lo realiza en una especie de vacío cognitivo, sino que puede relacionar la nueva información con su estructura previa, pero solo de una manera parcial, no pudiendo adquirir ningún nuevo significado. Es decir, que si bien existe algún tipo de asociación, no hay una interacción como se da en el aprendizaje significativo. Y con esto quiero decir que la nueva información es almacenada, pero no interactúa con conocimientos preexistentes. El alumno carece de esta información previa que es relevante y necesaria para hacer que el aprendizaje sea potencialmente significativo. El ejemplo sobre las fórmulas mencionado anteriormente sería una referencia clara de este punto. Ahora bien, ¿en qué otros casos pensás que el aprendizaje mecánico puede ser útil y en qué casos, contrariamente, el aprendizaje significativo podría serlo? Te describo estos dos escenarios sobre una clase imaginaria en donde la docente a cargo del curso indica a los alumnos realizar una determinada actividad de manera individual
para ver si podés detectar a qué tipo de aprendizaje corresponde cada uno. Vamos con el primero. De acuerdo con la exposición sobre las teorías del aprendizaje en psicología, responde a las siguientes preguntas. ¿Quién era el representante de la teoría sociohistórica del aprendizaje? ¿En qué año se popularizó la teoría cognitiva del aprendizaje? ¿Cómo se llamaban las fases en el desarrollo del sujeto según Piaget? Y vamos con el segundo escenario. A partir de la exposición de la docente sobre las teorías del aprendizaje en psicología, elaborar un resumen que permita dar cuenta de las principales características de cada una y acompañarlo con un ejemplo práctico. A su vez, debatirás al frente de la clase acerca de las ventajas y desventajas para incluir en el informe final. Bien, ¿por qué uno de los dos casos se asemeja a un aprendizaje mecánico y el otro a un aprendizaje significativo? En el primer escenario, los alumnos deben responder a una cuestión en particular en cada ítem, recordando lo expuesto por la docente, que, tal como se indica, tiene un rol fundamentalmente de transmisora de la información. Mientras que, en el segundo caso, deducimos que la docente alienta un pensamiento crítico en el alumno y no se limita al simple hecho de transmitir la información, sino que es una guía en la actividad constructiva al momento del debate. Aquí podemos ver cómo un mismo contenido puede ser visto desde dos tipos de aprendizajes y desde dos tipos de roles diferentes también. Como nos damos cuenta, el rol del profesor en el aprendizaje significativo es esencialmente de mediador y de guía, ya que si bien el alumno necesita una predisposición para aprender de esta forma, hay algunas condiciones que solo pueden cumplirse con la presencia de un docente facilitador. Como vemos, no solo va a intervenir transmitiendo información, sino que participa en el encuentro con ese conocimiento, estimulando una actitud reflexiva y convirtiendo a los alumnos en aprendices autónomos e independientes. ¿Y vos, recordás alguna experiencia en donde hayas aprendido de una manera u otra? ¿O incluso podés reconocer estos dos modos de ver al aprendizaje en tus propias estrategias? Te dejo con estos interrogantes y te invito a que me acompañes a la siguiente clase de este módulo. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia. Esta frase de Ausubel creo que resume un poco todo lo que vimos y lo que vamos a recapitular en esta clase. Como sabemos, este autor fue uno de los máximos exponentes del constructivismo, ya que resaltó la importancia de que el alumno pueda llevar a cabo una actividad constructiva en su aprendizaje. Tal como la frase indica, el aprendizaje significativo surge cuando, en primer lugar, consideramos lo que el alumno ya sabe, de manera tal que construya su propio conocimiento y relacione los conceptos a aprender a partir de la estructura que ya posee. Todo esto basado en un interés y en una motivación que permita encontrarle un sentido. Pero, ¿cuáles son las condiciones para que este aprendizaje significativo pueda producirse? En primer lugar, encontramos a la construcción de significados. Es decir, que el alumno sea capaz de establecer relaciones entre lo que aprende y lo que ya conoce, para que se produzca la aparición de un nuevo significado. Construimos estos significados cuando podemos integrar el nuevo conocimiento a los esquemas que ya poseemos. Entonces, lo que hace que un contenido sea más o menos significativo es precisamente su mayor o menor inserción en esquemas previos. Por otro lado, es necesaria una actitud de predisposición del alumno, teniendo la motivación necesaria para que este aprendizaje tenga lugar. Tercero, lo que va a interesarnos es la esencia propia del material a aprender, en el sentido de que el contenido nuevo sea lo suficientemente significativo. El alumno debe poder enlazarlo con un saber pertinente previo en una suerte de interacción activa e integradora. En cuarto lugar, la presencia del lenguaje es sumamente importante, ya que el aprendizaje podrá transmitirse a través de la comunicación
entre los individuos que están implicados en este proceso, sea docentes, alumnos, pares o otros más. Y por último, el aprendizaje significativo dependerá estrictamente de la estructura cognitiva previa del sujeto que aprende. Y por estructura cognitiva entendemos aquellos conceptos, ideas y experiencias que una persona posee y tiene organizado en un determinado campo del conocimiento. Ahora que profundizamos en esta teoría, ¿podés detectar algunas de estas características en las situaciones prácticas que vimos hasta ahora? Por ejemplo, recordá los dos casos presentados en la clase anterior y fíjate qué podés descubrir en ellos, como también en la clase en donde analizamos diversas situaciones de aprendizaje. Para finalizar, te invito a que sigas buscando momentos de aprendizaje, tanto académicos como de tu vida cotidiana, en los cuales aparezca este tipo de metodología y puedas visualizar el recorrido que realizás al aprender. Ahora sí, te espero en la próxima clase en donde comenzaremos a explorar una nueva teoría del aprendizaje. Bienvenido, bienvenida a la segunda etapa del proyecto final. En este módulo comenzamos a profundizar sobre la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel a partir de diferentes estrategias de aprendizaje útiles para fomentar este tipo de método, como también el rol que ocupa el docente en este y el aprendizaje de tipo también mecánico o memorista. Ahora nos encontramos con el avance 2 de nuestro proyecto final, diseñando una clase. En esta oportunidad espero que puedas poner tu creatividad en juego y diseñar una clase en relación a las situaciones de aprendizaje que describiste en la etapa anterior del proyecto. El objetivo sería que puedas materializar la teoría del aprendizaje significativo en una estructura concreta y posible para impartir en una clase. Como resultado, en los materiales adjuntos podrás apoyarte en un template modelo que contendrá todo lo necesario para realizar esta segunda parte, desde la descripción de la situación elegida hasta un cuadro con aquellos puntos relevantes que deberás contemplar a la hora de diseñar tu clase. Entonces, encontramos, como dijimos en este template modelo, el avance 2, que es diseñando una clase, en donde a partir de la consigna general vas a encontrar el modelo para poder empezar a trabajarlo. Te dejo un ejemplo acá para que puedas tomar de guía en este diseño y a partir de este cuadro, en donde en primer lugar encontramos el tema, los objetivos, los contenidos y las estrategias pedagógicas, como también los recursos, y en la segunda columna encontramos el diseño propiamente de esta clase en particular. Los criterios que evaluaremos en esta oportunidad se relacionan con la detección de la situación de aprendizaje acorde a la teoría mencionada anteriormente y a que puedas incluir de manera cohesionada y fundamentada también todos los aspectos descritos en el diseño de la clase. Una vez terminada esta etapa 2, continuaremos a la siguiente fase del proyecto y pasaremos a analizar esta misma clase que diseñaste desde otro de los enfoques teóricos que vamos a ver en este curso. Llegamos al final y por eso te invito a descargarte los materiales para empezar ya a trabajar en esta segunda parte y luego te espero en el próximo encuentro en donde comenzaremos el módulo sobre la teoría del andamiaje. Si tenés que regresar a un momento de tu historia personal y pensar en aquellas situaciones en las cuales necesitaste de la ayuda de un otro más experto para poder aprender, ¿qué recordás? En mi caso, se me viene a la cabeza cuando aprendí a andar en bici y el familiar que me ayudó a aprender este hábito. Y te preguntarás por qué te cuento esto. Porque el autor Brunner acuñó el término andamiaje dentro de su teoría para dar cuenta de aquellas estructuras o estrategias de apoyo que los otros expertos, sean docentes, padres o pares, dan activamente al individuo durante el proceso de aprendizaje. Esta metáfora del andamiaje tiene su origen en la teoría del aprendizaje que desarrolló el autor Vygotsky, en el cual describe dos niveles en dicho proceso.
Un nivel actual que representa lo que el aprendiz efectivamente sabe y un nivel potencial que representa lo que éste puede llegar a saber. De este planteo surge el término de zona de desarrollo próximo como aquella diferencia justamente entre las habilidades que el individuo adquirió de forma autónoma y las habilidades potenciales que puede adquirir con la ayuda de un otro más capaz. Esta zona de desarrollo próximo decimos que es un objetivo móvil, es decir, a medida que el individuo vaya adquiriendo ciertos aprendizajes, esa zona avanzará y se irá quitando ese apoyo de manera progresiva. Ahora bien, ¿puedes reconocer alguna similitud con lo que veníamos viendo las clases anteriores? Pienso que, de alguna manera, este término tiene relación con lo que veníamos viendo sobre el aprendizaje significativo, ya que será imprescindible, en primer lugar, determinar el nivel de competencia que posee la persona al momento de aprender. Este será el punto de partida para todo lo demás. Por eso es importante que el docente pueda ayudar al alumno a construir el conocimiento mediante este andamiaje, pudiendo ajustar sus intervenciones de acuerdo con el grado de dificultad. Cuanto mayor sea esta dificultad en quien quiera aprender, más acciones necesitará por parte de quien ayude. Volvamos al ejemplo de la bicicleta. Al principio del proceso, seguramente la persona necesitará mucho más ayuda para aprender los primeros pasos de andar en bici. Luego, gradualmente, esas ayudas se irán midiendo con el fin de que de manera progresiva pueda irse adquiriendo el manejo total del instrumento. En este caso, la bicicleta de forma correcta. Por ende, a medida que se va avanzando, se va otorgando más responsabilidad y control al aprendiz para que finalmente pueda realizar la tarea de manera autónoma. El resultado final es que el andamio o andamiaje se retira completamente. Del mismo modo que traemos este ejemplo de una situación cotidiana, pensá que otros casos podés encontrar en donde se observe el andamiaje y si te parece que solo es una acción o puede ser otra cosa. Probablemente, si pensáramos en un estudiante que se anota en una materia online, en donde no se encuentra el profesor, como estamos tradicionalmente acostumbrados, nos preguntaríamos dónde está el andamiaje, cómo hace el profesor sin estar presente para poder producirlo. La buena noticia es que los recursos, instrumentos y la tecnología también hacen al andamiaje, constituyéndose en andamios. Esa palabra que seguro me escuchaste deslizar y que de alguna manera permiten formar esa estructura de apoyo a la que venimos refiriéndonos. Ya estamos llegando al final y para eso me gustaría que te lleves estos interrogantes que a mi manera de ver te permitirán profundizar aún más en esta teoría. El andamiaje o esta utilización de andamios, ¿pensás que se realiza de manera temporal o es permanente? ¿Es un proceso rutinario? ¿Debe ser flexible o rígido? Te espero en la próxima clase para descifrar un poco más sobre estas últimas preguntas y algunas situaciones prácticas sobre este concepto. Me gustaría empezar esta clase haciendo un breve repaso de la clase anterior e intentando responder a los últimos interrogantes que planteamos hacia el final. Sabemos que el andamiaje o los andamios hacen a lo que es el aprendizaje y a la construcción del conocimiento dentro de la rama del constructivismo. Y también sabemos que este andamiaje es necesario que lo lleve a cabo un otro experto o un otro más capaz o incluso también un par, a través de estructuras o estrategias de apoyo, que de alguna manera hacen a un andamiaje que es de índole temporal. ¿Qué quiere decir? Como aquí se puede notar, sabemos que no es un proceso rutinario, sino que es importante que este andamiaje se ajuste a las circunstancias propias de cada tarea. Y por otro lado, también sabemos que el andamiaje o la utilización de andamios se relaciona estrechamente con la zona de desarrollo próximo del autor Vygotsky. Y que también esta zona de desarrollo próximo, en donde determinamos el nivel de la persona que aprende, como también el nivel potencial que puede llegar a adquirir, es importante que este andamiaje sea justamente ajustable. Se debe ajustar al nivel del aprendiz y al progreso que vaya adquiriendo a lo largo del desempeño de la tarea. Ahora bien, podemos encontrar en principio numerosos ejemplos en donde el andamiaje se puede materializar.
tanto en el área educativa como en el área de la vida cotidiana. Vayamos primero al área educativa. Sabemos que el andamiaje incluye una variedad de actuaciones, pero es importante también que el profesor preste asistencia únicamente en aquellas acciones en donde los aprendices no son capaces por sí mismos, y sí dar lugar a aquellas acciones en donde son capaces por sí mismos sin ayuda de hacer las actividades. Ahora bien, ¿en qué acciones pedagógicas habituales podemos encontrar materializado el andamiaje, al menos en el área educativa? Y acá, como puedes ver, hay algunos ejemplos, como por ejemplo justamente la ejemplificación. Encontramos también el modelaje del docente, encontramos el uso de organizadores y estrategias que permitan rastrear saberes previos, dar instrucciones, planificar y secuenciar actividades con un fuerte foco en la implicación activa del aprendiz, guiar en el desarrollo justamente de la actividad, usar estrategias para apoyar el desarrollo de los contenidos en la clase, proporcionar apoyo visual o usar elementos gráficos, fomentar el aprendizaje cooperativo y también proporcionar retroalimentación continua. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos del área educativa. Y si nos vamos al ámbito de la vida cotidiana, también encontramos numerosos ejemplos que aplican a todas las edades. Por ejemplo, acá puedes ver aprender a caminar cuando somos bebés, aprender a lavarnos los dientes, aprender un instrumento, aprender canto, aprender un nuevo idioma, aprender a manejar, aprender fotografía o incluso anotarnos en un curso para aprender a cocinar si quisiéramos. Seguramente se te ocurren otros ejemplos que tienen que ver con el ámbito de la vida cotidiana, pero me parece importante aclarar que sea cual sea las áreas que nos vamos a hacer foco de alguna manera, siempre es importante determinar el nivel base de la persona, ¿no? ¿Qué nivel de aprendizaje viene a este curso o a esta actividad que quiere hacer? Porque de alguna manera nos va a dar la pauta desde dónde comenzar la instrucción, ¿sí? Ya sea a través de, por ejemplo, una evaluación diagnóstica, sea teórica o práctica, que también nos permita saber qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Como diría Vygotsky, ¿no? Determinar el nivel de desarrollo alcanzado hasta ahora, o como diría Ausubel, el saber previo que la persona trae al momento de querer aprender determinado tema. Una vez determinado el nivel base que acabamos de ver, y si tomamos el caso de aprender a manejar, por ejemplo, ¿cuál pensás que podría ser una clase de aprendizaje sobre este tema en particular? Te invito entonces a ingresar a los materiales adjuntos, en donde encontrarás una posible estructura para una clase de este tipo. Llegamos al final y te aliento a que busques alguna situación de aprendizaje cercana a vos y a que uses tu imaginación para buscar otras posibilidades. Puedes armar un brainstorming o incluso un mapa conceptual que te ayude a ordenar las ideas. Ahora sí, manos a la obra y te espero luego en el próximo encuentro. Llegamos a la tercera etapa del curso. En este módulo nos enfocamos en otra teoría del aprendizaje que específicamente pone el acento en aquel soporte y recursos que necesita el estudiante para aprender, a partir de la ayuda de un otro. Además, profundizamos en aquellas situaciones prácticas y posibles estrategias pedagógicas que pueden colaborar a que se constituya un real andamiaje. En esta clase nos hallamos con el avance 3 de nuestro proyecto final, detectando el andamiaje. En esta oportunidad confío en que puedas detectar a partir de la clase anteriormente diseñada cómo fue el andamiaje utilizado y cuáles fueron los andamios que se emplearon para llevar a cabo la enseñanza. Esto te va a servir para que puedas ver reflejado este concepto en la propia práctica que diseñaste. Por eso es que en los materiales adjuntos encontrarás como siempre el template modelo en el cual podrás plasmar lo trabajado en esta etapa y así continuar avanzando en la realización del proyecto. Bien, entonces nos encontramos con el template modelo del proyecto final y acá ya nos encontramos con el avance 3 detectando el andamiaje, en donde a partir de la consigna general que te dejo aquí planteada, vamos a encontrar cómo llenar
esta parte de la actividad, ¿sí? Y como siempre, te dejo un ejemplo para que puedas guiarte y avanzar en esta anteúltima etapa del proyecto. Así que te invito a que ingreses y puedas descargar este template ya para poder empezar a trabajar. Y ahora pasando a los criterios de evaluación de esta etapa, los mismos tendrán que ver con que puedas descubrir y describir también el andamiaje utilizado en tu clase y así que esto te permita visualizar integralmente cómo el diseño de una misma clase puede ser vista desde diferentes perspectivas, concretamente desde las diversas teorías del aprendizaje. Una vez finalizado este avance 3, pasaremos a la última etapa de este proyecto, en el cual continuaremos con esta lógica de reinterpretación de la clase y pasaremos al último enfoque teórico, en donde será posible también aplicar sus principales características. Si te digo la palabra arqueología, ¿qué se te viene a la mente? ¿O con cuáles palabras o frases la relacionas? Podemos decir que la arqueología, en líneas generales, intenta estudiar las artes, los objetos y las civilizaciones a partir de sus restos antiguos que son conservados hasta la actualidad. Sin lugar a duda, si trazamos un paralelismo con el aprendizaje y volviendo a aquellos conceptos que trabajamos, diríamos que el arqueólogo va descubriendo aquello que busca aprender. Es decir, aquello nuevo que no conoce y que le permitirá un cambio en su conducta y en su saber. El autor Jerome Brunner desarrolló esta teoría del aprendizaje llamada por descubrimiento, ya que promueve que los aprendices adquieran y descubran los conocimientos por sí mismos. Seguramente te preguntarás qué significa que descubran el conocimiento, y es entonces que el autor revela que este descubrimiento será el resultado de una exploración guiada y motivada, en primer lugar, por la curiosidad de la persona que quiere aprender. De alguna manera se le da una gran importancia a la actividad directa que realiza el aprendiz sobre la realidad, ya que esto le dará la posibilidad de llegar a este descubrimiento y así posibilitar el aprendizaje significativo. La experiencia personal es la condición indispensable para que se fomente este tipo de aprendizaje, uniéndolo con Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo también. Aquí puede verse claramente por qué ambas teorías pertenecen a la base del constructivismo. Ahora bien, ¿cuál pensás que será el rol del docente en el caso que habláramos del ámbito académico, por ejemplo, en este tipo de aprendizaje? Como sabemos que es el propio alumno quien debe descubrir su propio aprendizaje, la labor del docente será de presentar los contenidos en forma parcial, es decir, no en su forma final con un principio y un fin claros, sino más bien enseñando el material adecuado a partir de diversas estrategias pedagógicas que presten la estimulación necesaria. De hecho, este material y estas estrategias que utilizará el docente es lo que Brunner llamó andamiaje, término que, como vimos en clases anteriores, él mismo introdujo en su teoría. Un docente, mediador y guía también son las mismas palabras que utilizamos para el aprendizaje significativo. ¿Y por qué? Porque aquí también presta la orientación y las herramientas necesarias en el proceso de búsqueda del alumno de lo que desea aprender. Y no solo en esto se parece, sino que también en este aprendizaje la indagación de los saberes previos y su relación es fundamental para que se incorpore la nueva información. Por ende, en las próximas clases pasaremos a descifrar cómo aplicar esta metodología, ya sea nosotros mismos como en los demás, evitando el aprendizaje de tipo mecánico que estuvimos viendo en módulos anteriores. Al igual que para el aprendizaje significativo, es importante que el alumno relacione un saber nuevo con el viejo, o como en el andamiaje lo es conocer la zona de desarrollo próximo del que aprende,
la teoría del aprendizaje por descubrimiento también se basa en algunos principios que se deben seguir para lograr que dicho aprendizaje sea el adecuado. Ahora que sabemos que hay ciertas condiciones que deben cumplirse, pasemos a la aplicación práctica. ¿Recordás alguna situación dentro del ámbito educativo en la que hayas aprendido por descubrimiento? Y si es así, ¿recordás también cómo fue la dinámica de esa clase? Sabemos que existen diversas técnicas o herramientas para que los profesores puedan emplear evitando el pensamiento mecánico y fomentando métodos más cooperativos e integrales. Entonces, veamos aquellas premisas y cómo podrían aplicarse. En primer lugar, que el conocimiento pueda ser adquirido por la persona que aprende de manera activa. Y una aplicación podría ser que la clase deba estar organizada de esta manera para que pueda darse esta posibilidad. Un ejemplo que se me ocurre es una dinámica de intercambio y de debate reflexivos. Seguramente si participaste de alguna situación como esta, coincidirás conmigo en que aprender de los demás, de nosotros mismos y resolver tareas en conjunto es otra de las maneras de descubrir el aprendizaje. Como segunda premisa, se deben rastrear los conocimientos previos para poder guiar adecuadamente el aprendizaje, que será resultado de la investigación y no únicamente de la transmisión de los contenidos de forma oral. Una de las aplicaciones podría ser que el docente utilice otras estrategias que, como ya mencionamos, tienen que ver con detectar estos saberes y brindar las herramientas necesarias de manera anticipada. Un ejemplo que se me ocurre es que cuando queremos experimentar de primera mano lo que queremos aprender. Por ejemplo, a partir de una dinámica de taller, descubrir dentro del ámbito tecnológico cómo aprender a programar. El docente podrá acompañar mediante la preparación de ciertos códigos de programación como punto de partida de todo el proceso. Como otra premisa, lo ideal es que pueda acotarse la búsqueda a un tema en concreto para centrarse en un objetivo y en los medios necesarios para alcanzarlo, que deben ser lo suficientemente atractivos y explícitos para que los alumnos se incentiven y le encuentren un sentido. Una aplicación podría ser que, en primera instancia, el docente pueda indagar sobre las posibles afinidades de sus alumnos para crear objetivos y medios adecuados. Y como última premisa y unida un poco a lo anterior, lo que se desea aprender debe partir del entorno más cercano del alumno, de sus intereses y también de sus motivaciones. Una dinámica de aplicación posible dentro del método de los proyectos sería investigar acerca de un tema cercano a nosotros, por ejemplo, el uso de la tecnología en el ámbito educativo, realizando búsquedas e investigaciones, hasta incluso presenciales, para que la actividad sea más vivenciada. En este caso, el docente acompañará guiando sobre las pautas a la hora de ir a investigar presencialmente. Podemos decir entonces que la idea es que este aprendizaje pueda ser universal y que el conocimiento y las experiencias que irás acumulando puedan ser reutilizadas en posteriores aprendizajes. Ahora que llegamos al final, me gustaría que me acompañes a la próxima clase, pero antes que te lleves la pregunta sobre cuáles aprendizajes sentís que pudiste generalizar en tu vida. Y con esto digo aquel aprendizaje que quizás se dio con un objetivo en particular, pero luego te diste cuenta de que podrías utilizarlo para algo más o diferente. Me gustaría empezar partiendo de lo último que mencionamos en la clase anterior sobre cuáles aprendizajes sentís que generalizaste en tu vida. Tené presente estas situaciones porque va a tener mucho que ver con lo que veremos ahora. Antes, sí me parece importante recordar que la teoría del aprendizaje por descubrimiento podemos aplicarla a aquellos contenidos que quisiéramos aprender formalmente, por ejemplo, en alguna universidad o curso, o bien en aquellas situaciones de nuestra vida cotidiana que impliquen que tomemos un rol muy activo para aprender lo que queremos. Incluso cuando nos encontramos frente a un proyecto nuevo que estamos transitando y queremos aplicar diferentes maneras de aprender.
Como dijimos, si bien el docente facilitará aquellos apoyos pedagógicos para guiar nuestro aprendizaje, está en nosotros mismos descubrir cómo aplicar esas mismas estrategias para acompañar este proceso sin su presencia. La clase pasada ya vimos algunos casos concretos de aplicación posible en el aula, es decir, dentro del ámbito académico, por lo que ahora nos concentraremos en un ejemplo de una situación que podría pasar en nuestro propio trabajo. Hagamos de cuenta que trabajas en el área de recursos humanos y tu jefe te encarga de llevar a cabo un proyecto nuevo, con un fuerte foco en el empleado y en su bienestar dentro de la organización. Específicamente quiere conocer acerca de las motivaciones y expectativas laborales en relación a un modelo de trabajo híbrido, es decir, home office y trabajo presencial. Para ello, y antes de empezar, podés pensar de qué manera podemos plantear una estructura que implemente el aprendizaje por descubrimiento. Primero, podríamos realizar un brainstorming acerca de lo que pensamos que ya sabemos sobre el tema, ya sea por nuestra experiencia en la organización o por conocimiento propio. Esto nos ayudará a saber dónde estamos parados y desde dónde tenemos que empezar. Un ejemplo, en este caso en particular, podría ser detectar qué pensás vos mismos sobre el tema del home office y el trabajo presencial en relación con tus propias motivaciones. Y de ahí ir anotando todo lo que vaya surgiendo. Por otro lado, establecer un objetivo concreto sobre lo que vamos a trabajar para que te ayude a delimitar el trabajo hacia una meta específica. Un ejemplo sobre el caso podría ser el objetivo de conocer y categorizar cuáles son las principales motivaciones de X cantidad de empleados respecto al trabajo híbrido. Como punto 3, determinar con qué materiales y herramientas contamos previamente y cuáles otros vamos a necesitar para preverlos en nuestro plan de trabajo. Por ejemplo, si contamos con los recursos tecnológicos adecuados para realizar esta investigación, o bien si nuestro jefe puede facilitarnos documentos y materiales útiles sobre políticas institucionales, trabajo híbrido, entre otras posibilidades. Conocer lo que ya tenemos y nos es útil hoy permitirá darnos cuenta qué es lo que no tenemos y nos haría falta para llevar a cabo el proyecto de manera adecuada. Y otro punto podría ser investigar y experimentar de primera mano sobre el tema para generar distintas suposiciones e hipótesis. Por ejemplo, buscar información de otras organizaciones acerca del trabajo híbrido y cómo lo están implementando, hablar con los empleados de tu organización para conocer sus apreciaciones, elaborar tesis y cuestionarios de preguntas, entre otras también. Y por último, compartir con otros colegas de confianza para que este intercambio genere una reflexión y un debate argumentado. Esto te permitirá enriquecer aún más lo que trabajaste y conocer otras experiencias que pudiesen cuestionar lo que pudiste ver hasta ahora. Un ejemplo, en este caso, podría ser que te reúnas con algunos compañeros de trabajos anteriores y les cuentes y les muestres lo que trabajaste para conocer sus opiniones. Como verás, acabamos de plantear solo una de las muchas estructuras posibles para esta teoría. Estoy segura de que pudiste percibir algunas de las características que se dan en este aprendizaje por descubrimiento, que incluso pueden notarse también en la teoría del aprendizaje significativo que estuvimos trabajando. Es por eso que ambos enfoques, como suelo decir, caminan juntos y se complementan el uno con el otro. Estamos ya en el final de la clase y me alegra mucho que hayas podido llegar hasta casi el fin también del curso. Y no quisiera irme sin dejarte, como siempre, el interrogante sobre pensarte a vos mismo en tu actual situación laboral y qué circunstancias, tal como vimos en el ejemplo, podrían ser aprendidas mediante esta teoría. Ahora sí, te animo a un último esfuerzo y que me acompañes a la próxima clase en donde hablaremos sobre el avance 4 de nuestro proyecto final. Bienvenidos, bienvenidas a esta última etapa del proyecto final y te felicito por haber llegado hasta acá. En este módulo analizamos la última teoría sobre el aprendizaje y nos detuvimos especialmente en la experiencia de descubrir dicho proceso en aquellas situaciones y prácticas
que podemos vivenciar, tanto en el ámbito académico como en nuestra vida cotidiana y laboral. Esta vez nos encontramos con el avance 4 de nuestro proyecto final, el aprendizaje descubierto y elección final. Mi expectativa es que puedas partir de la clase que ya delineaste en este proyecto para realizar un rediseño a partir de la teoría del aprendizaje por descubrimiento. El objetivo será que puedas comparar ambas teorías y puedas distinguir aquellos puntos de similitud y también de diferencias. El producto final será completar y entregar el template que, como siempre, encontrarás en los materiales adjuntos, donde podrás apuntar este rediseño que parte de los mismos criterios utilizados en el avance 2. Entonces, en esta oportunidad tenemos el avance último, en donde, como siempre, se comienza delineando la consigna general de esta parte, y como te darás cuenta, es el mismo cuadro que utilizamos en el avance 2, ¿sí? Que tenemos aquí, en donde diseñamos la clase por primera vez. Entonces, la idea es que en este avance 4 podamos hacer este rediseño a partir de los mismos criterios, ¿sí? Tenemos también el tema y el título, tenemos los objetivos, contenidos, estrategias pedagógicas y recursos. Como también se deja un apartado de reflexión final para que en un breve párrafo puedas comentar con cuál de ambas versiones de clase te quedarías y por qué. Los criterios de evaluación que tendremos en cuenta esta vez tendrán que ver con poder adaptar el primer diseño de la clase a la teoría del aprendizaje por descubrimiento, habiendo comprendido previamente las principales aplicaciones prácticas de dicha teoría. Así que te invito a que te descargues los materiales y empieces a trabajar en esta recta final, ya que una vez concluido este avance 4, podrás dar el cierre al proyecto final llevándote nuevos contenidos aprendidos y puestos en práctica. Ahora que llegamos al final de esta clase, no te olvides después de acompañarme a la última clase del curso. Hola, ¿cómo estás? Antes que nada quiero agradecerte por haber llegado hasta acá y por haber recorrido conmigo todas las clases que formaron parte de este curso. Esta es la última clase y no quisiera despedirme sin que hagamos un breve repaso de lo que transitamos juntos a lo largo de este tiempo. Partimos del concepto nuclear a este curso que es el aprendizaje y cómo podemos aprender construyendo el conocimiento, es decir, a partir del constructivismo y de su aplicación en diversas situaciones de la vida. Luego continuamos profundizando sobre la teoría del aprendizaje significativo y el rol que ocupa el docente con diferencia del aprendizaje mecánico, a partir de diferentes ejercicios prácticos. En tercer lugar, exploramos uno de los conceptos centrales de la teoría del aprendizaje de Brunner, el término andamiaje, y algunos ejemplos posibles sobre situaciones de aprendizaje, tanto del escenario académico como de nuestra vida cotidiana. Por último, hablamos también de la teoría del autor Brunner, pero hicimos foco en lo que significa aprender descubriendo, o mejor dicho, el aprendizaje por descubrimiento, con algunas orientaciones prácticas respecto a su aplicación en la realidad. Y finalmente, como actividad transversal a todos estos contenidos, trabajamos en el proyecto final, en el cual partimos de ser puros observadores de nuestras propias situaciones de aprendizaje hasta convertirnos en diseñadores de una clase aplicando todo lo aprendido. Por mi parte, sin dudas, esta fue una gran experiencia de aprendizaje para mí al momento de pensar y elaborar este curso para vos. Así que espero que haya sido valioso y que puedas llevarte también un gran aprendizaje lleno de conceptos y de prácticas útiles que tengan un impacto positivo en tu vida. Te animo a que puedas seguir formándote y buscando herramientas que te permitan renovar día a día tus propios aprendizajes y los que impartís en los demás en tu quehacer diario. Afortunadamente, el universo de la educación es gigantesco y tenemos mucho aún por recorrer y seguir asombrándonos. Espero cruzarte nuevamente y te deseo muchos éxitos.